Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es un debate sobre las elecciones 2023. Nosotros somos el grupo C del C4. Somos estudiantes de la carrera Comunicación en Línea de la Universidad Estatal de Milagro, la UNEMI. A continuación, mis compañeros y yo vamos a dar datos, vamos a dar información de sus propuestas y sobre todo rumores y noticias falsas. Los candidatos y partidos que buscan la presidencia de Ecuador elecciones 2023. Como saben, muchos candidatos se han postulado para ganar el poder, pero ¿de qué se trata? ¿Quiénes son? Vamos a hablar de ellos y vamos a dar detalles de cada uno. Candidatos oficiales. Primeramente voy a hablar de Daniel Noboa, hijo del empresario Álvaro Noboa, que varias veces intentó ganar la presidencia. También del ecologista Yacu Pérez, que este será su segundo intento para alcanzar el poder. Empezando por Daniel, que él forma alianza con la 435, que forma parte de Acción Democrática Nacional, el ADN, conformada también por el partido PID, que es del Pueblo, Igualdad y Democracia, y del partido Mover o Lista 35. Su binomio es Verónica Abad. Juntos intentan mejorar el país según sus declaraciones. Algunas de sus propuestas son generar empleo, atraer inversión extranjera y militarizar los puertos y fronteras del país. Daniel Noboa fue asambleísta a partir desde el 2021 por el Movimiento Ecuatoriano Unido. Fue destituido por la vigente Muerte Cruzada. Por lo tanto, también Verónica Abad, ella fue candidata a la alcaldía de Cuenca en el 2023 por el Movimiento Amigo. Como se sabe, hay noticias falsas o calumnias debido a la política sucia. Por ejemplo, ahorita encontramos una de Jorge Glass, donde se asegura que dice que quiere participar en las elecciones. Él aclaró inmediatamente que él no está interesado en formar parte debido a su juicio que tenía por los casos que le acusaron de él por robo o usurpación. Eso sería todo y podemos hablar de lo que se trata cada candidato. Ok, ¿me puedes permitir, Santi? Con gusto, adelante. Listo. ¿Por qué crees que no aceptaron la candidatura de Jorge Glass? Bueno, lo que todos creemos, la verdad, pero recalcamos. Claro, por el caso de corrupción, lo de Odebrecht, eh, normalmente cuando una persona tiene juicios, tiene una mala imagen y de hecho él de una manera muy prudente decidió retirarse, ya que, entre comillas, podría causar una impresión no tan agradable o tal vez muy agradable para los partidos contrarios, que eso es lo que buscan. Por lo tanto, Jorge Glass con esta noticia hace una campaña sucia que evidentemente él no lo hizo y eso hace que afecten a los demás para poder así que los demás candidatos tengan oportunidades para ganar las elecciones. Claro, y también aparte que el partido político de Jorge Glass, que lo iba a respaldar, pues necesitaba también refrescar pues su imagen, ya porque venían arrastrando polémica y en casos de corrupción y todo, entonces vieron una manera fácil el refrescar esto y dejarlos atrás pues a los candidatos que presuntamente iban a respaldar. Exactamente, por eso era el llamado de la lista 5 o Revolución Ciudadana. Normalmente la antigua eh, alianza, que era la 35, pues todos los casos hizo que cada uno sean perseguidos. Y entonces, como usted dice, quiere refrescar y que esto se quede atrás. Esto sería todo. A continuación, mi compañera va a hablar de otros candidatos. Empezamos con Jan Topic. Es el segundo candidato presidencial calificado para las elecciones de agosto del 2023. Él encabeza el binomio de la Alianza por un País Sin Miedo, conformada por el Partido Social Cristiano. Su campaña se ha centrado en hacer frente a la delincuencia con mano dura. En 2019, Jan Topic y su padre fueron investigados por supuesto lavado de dinero, relacionado con la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Qué pasó? Según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, supuestamente la constructora desembolsó 13.500.000 en sobornos a la compañía Glory International Hong Kong de Ricardo Rivera, tío del expresidente Jorge Glass.
Después, estos fondos fueron depositados en una cuenta de un banco estadounidense a nombre de Jan Topic. También tenemos como candidato oficial a la presidencia a Javier Herbas. Es el octavo aspirante a la presidencia de la República de cara a las elecciones extraordinarias de 2023. El candidato por el movimiento Reto fue impugnado por la Revolución Ciudadana por supuestamente poseer bienes o capitales en paraísos fiscales. Sin embargo, ese reclamo fue descartado. Luego de la muerte cruzada decretada por el presidente Guillermo Lasso, Herbas dijo que no sería candidato porque no tenía partido. Sin embargo, días después sorprendió al país con su postulación por el movimiento Reto. También tenemos como candidatos no oficiales a Carlos Rabascal. Luego del decreto de la muerte cruzada, Carlos Rabascal fue mencionado como uno de los posibles candidatos a la presidencia por parte de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, el binomio del correísmo será integrado por Luisa González y Andrés Arauz, tras la definición anunciada el 10 de junio en Puerto Viejo. Ante este hecho consumado, Rabascal, quien fue candidato a vicepresidente en el 2021, anunció que no será candidato a la asamblea, candidato a asambleísta. Carlos Rabascal también aclara un supuesto comentario de la provincia del Oro por el Movimiento Centro Democrático, representado por el señor Jimmy Jairal, que no tiene ningún vínculo con su nombre, aclarando así que él sigue representado por la lista Revolución Ciudadana, lista 5, que en ningún momento ha terminado su alianza con el partido RC. Permítame, compañera, hacerle una pregunta. Sí, diga. Jocelyn, a pesar de que Carlos Rabascal tiene mucho favoritismo en la lista 1 Centro, ¿por qué aún sigue en la lista 5 Revolución Ciudadana? Porque él empezó su política con la lista 5 Revolución Ciudadana. Y cuando ellos dijeron para ponerlo como opción para vicepresidente de las elecciones de agosto, él estuvo de acuerdo. Pero RC, Revolución Ciudadana, optó por Andrés Arauz. Y algunas listas lo quieren apoyar, pero él prefirió no aliarse con ninguna lista. Y si en algún momento él decide iniciar su política, lo haría solo. Entiendo, claro, sobre todo que Andrés en las anteriores elecciones, como él se postuló para ser un candidato a la presidencia, Carlos Rabascal para no tener algún roce o simplemente seguir en, como dicen, sus ideales o en lo que ha formado, por lo tanto él sigue en la lista 5, eso es lo que me quiere decir. Claro, así es. Listo. Continuamos con la siguiente compañera. Continuando con los candidatos oficiales a las elecciones de la presidencia de la República del Ecuador 2023, encontramos a Elsa Guerra, que fue una asambleísta nacional. Aparte de ello, se creía que ella era la primera mujer que estaba lanzada para la candidatura de la presidencia de la República en este año, como es el presente año 2023. Además de esto, se sabe que ella tiene es abogada, tiene doctorado, maestrías, entre muchos títulos que le permiten a ella llegar hacia esta candidatura. Aparte de eso, también tenemos a Emory Buenaventura, quien era un licenciado en Ciencias Políticas, estaba a cargo, fue presidente de la Izquierda Democrática. También se creía que este personaje iba a estar en las elecciones 2023, ya que sabemos que esto se está dando debido a que hubo una muerte cruzada, como se mencionó en meses anteriores del presente año, que es donde se convoca apresuradamente a todo un país a darse cita a unas nuevas elecciones y elegir a un nuevo candidato para que represente al país. Esto debido a que sabemos que el país está atravesando por muchas situaciones, como mucha de ellas es la inseguridad que se está viviendo en la actualidad y la extrema pobreza que también está llegando a nuestro país. También tenemos al candidato Guillermo Lasso. Por una parte se creía que este candidato va a estar de nuevo en la candidatura. Se creía, pero la verdad no se sabe si esto sea cierto o no, ya que el 12 de junio del presente año fue cuando salieron todos los candidatos que estarán listados para la presidencia de la República. Él decía que era necesario bajar el salario de $400 a $120 para salir de la extrema pobreza que atraviesa el país. Muchas personas en sí estuvieron de acuerdo con esto, otras no. Sin embargo, este candidato estuvo
3 veces participando para la candidatura de la República. Y la sorpresa fue que en las elecciones pasadas este candidato tomó el poder y fue nombrado presidente de la República. Muchas personas decían y muchos creen todavía que él no debió estar en el poder y que todo fue algo político, ya que muchas personas estiman, debido a la información que encontramos en todas las redes sociales, que la política actual es una política sucia, algo que no está completamente del todo sinceramente que se da al país. Compañera, le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el candidato Guillermo Lasso quería tanto llegar al poder y se lanzó 3 veces? Bueno, yo creo que esto también es como que competencia política, ya que sabemos que el presidente Rafael Correa estuvo por mucho tiempo en la presidencia de la República. Desde aquel entonces ya el candidato Guillermo Lasso como que tenía una riña aparentemente con este candidato que a toda costa quería ganar. Incluso cuando el expresidente Rafael Correa se lanzó por segunda vez, este mismo candidato se lanzó creyendo que podría aplacar a todo un pueblo que estaba prácticamente enlazado hacia este candidato Correa. Sin embargo, no fue así. El candidato Correa volvió a ganar en una segunda vuelta y este candidato Guillermo Lasso no ganó. Es así que cuando vio la oportunidad de que ya este candidato no estaba en ninguna lista para ser de nuevo presidente, él dijo, no, pues esta es mi oportunidad. Y yo creo que eso también es como una ambición que este personaje tuvo, porque a toda costa quería llegar al poder. ¿Por qué? Si literalmente su historia y lo que se conoce, él fue, creo que fue vicepresidente, o muchas personas dicen que fue el presidente y creador del Banco Guayaquil. Entonces, ¿cuál es la normativa aquí? ¿Por qué con tanta insistencia quería llegar al poder? Y si teniendo tanto dinero, invertir también, y sabiendo también que cuando un candidato se lanza para presidente, para alcalde, para vicepresidente, etcétera, etcétera, no está trabajando con su dinero, está trabajando con el dinero de un país, porque es el gobierno quien respalda las candidaturas de cada candidato. Bueno, compañera, entonces todo fue por como competencia, como una Así riña. es, una Gracias, riña política. campaña política. Gracias por su respuesta. Continuamos con la lista de los candidatos a la presidencia. En esta ocasión tenemos a la Carta de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Ella, a partir de que Jorge Glass tuvo que declinar su candidatura, ella fue la carta que usó el correísmo para tenerla como candidata en esta ocasión. ¿Quién es Luisa González? Es una abogada de 46 años, ecuatoriana, por supuesto, candidata a la presidencia, fue asambleísta nacional del Ecuador, fue secretaria de la administración. Ella, ¿por qué es la carta de correísmo? Para que los riesgos que podían suceder más adelante en cuanto a las acciones jurídicas que se podían enfrentar y aquello podía afectar su potencial a la candidatura. Tenemos en esta ocasión a Otto Sonnenholzner, respaldado por Avanza de la lista 8, ex vicepresidente de la República. Él fue entre el 11 de diciembre del 2018 al 10 de julio del 2020, el empresario de 40 años, locutor, economista, periodista, profesor universitario y empresario. Uno de los favoritos, tal vez, se podría decir, en esta ocasión a las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023. Tenemos también una noticia falsa, de pronto un candidato que estuvo en las listas de postulaciones. ¿De quién estamos hablando? Del empresario Eduardo Maruri. Él fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, también fue presidente de la Federación de Cámaras de Comercios del Ecuador, fue presidente de Barcelona Sporting Club. De pronto tenía buen perfil político para postular, estaba siendo respaldado por Centro Democrático, quien lo apoyaba, pero él, una vez al enterarse de la postulación de su amigo Otto Sonnenholzner, decidió declinar su candidatura. Entonces va a recibir el apoyo Otto
de su amigo Eduardo Maruri, y Eduardo entonces declinó su candidatura y eso. Muy bien. Compañera Daisy, me permite hacerle una pregunta. Por supuesto. Sobre Luisa González, ella está para la lista 5, si mal no recuerdo, es Revolución Ciudadana. Sin Sí. embargo, sabemos que también está junto a Arauz, que anteriormente estaba lanzado para candidato a presidente de la República. ¿Por qué cree usted que ahora este mismo candidato ahora ya no está para presidente, sino para vicepresidente? En este caso, ¿por qué se eligió a una mujer? ¿Será acaso que vieron en ella más carácter o qué cree usted? Claro que sí, pienso que el perfil político de Luisa González tiene una larga hoja de vida y muy, muy buena, muy extensa. En cuanto a la política en el Ecuador, ha sido ministra. Entonces, pienso que esta fue la carta que quiso jugar el correísmo, como yo les explicaba, para no correr riesgo en cuanto a acciones jurídicas que podrían, porque recordemos que el correísmo siempre está bajo el lente de los periodistas, bajo el lente de pronto que viene arrastrando casos de corrupción con sus candidatos. Entonces ellos querían evitar esto, refrescar el partido político con esta imagen y la imagen de una mujer que es una mujer empoderada, fuerte, una mujer activista. Entonces es un buen perfil para ellos, para este partido político, y por eso, recordemos que Andrés Arauz fue candidato a la presidencia en el pasado periodo, junto el cual recordemos que ganó Guillermo Lasso. Como les decía, es para refrescar el partido político y así pues jugar una nueva carta en esta ocasión. Gracias, compañero. Bueno, eso sería los datos y todo lo referente a cada candidato. Bueno, pero hay que hacer énfasis de las fake news o falsas noticias. Como pudimos ver, cada candidato tenía una noticia falsa, ya sea por campaña sucia o por simplemente calumniar. Y dejé para el último el candidato Yacu Pérez porque quería hablar de él, ya que él es la persona que más es difamada, normalmente por memes o por ciertos actos que él haga. Le hacen burla o mofa a los tipos de campañas que él hace. Aunque es importante lo que él hace, él es respaldado por la lista 17, la socialista, la número 2. Y bueno, lo que normalmente él hace es, por ejemplo, irse a lugares donde son muy naturales, de naturaleza, lagos, y eso es a lo que voy. Entonces, como este candidato, a pesar de que tiene mucho apoyo de su gente, recibe falsas noticias, como por ejemplo, de que por cierta broma él va a abandonar o ya no va a participar, o se lo dice que hace actos que él ni siquiera estuvo presente. Y eso es a lo que voy, el impacto que causa las falsas noticias. Podemos ver que la campaña sucia simplemente lo que hace es desinformar a los demás y cada compañero puede dar su punto de vista si realmente las falsas noticias el único que hace es desinformar o solamente dar una mala imagen a los demás candidatos. ¿Podría alguien continuar? Compañero, me permite intervenir. Podemos Claro. decir de que Yacu Pérez lo que estaría haciendo sería una estrategia política o simple show, al show que le gusta al pueblo en estos tiempos. Me refiero al pueblo, ellos van dirigidos, perdón, al pueblo de, de barrios, Sí, como de sí, barrios tal así vez es. marginales o de barrios que no tienen tanta interés en lo que es temas de Claro que sí, educación, entonces política. la gente, este tipo de sociedad, una sociedad media baja, está acostumbrada al show, está acostumbrada a ver este tipo de estrategias, entonces eso puede que lo repunte a cierta, Claro, actos de burla que no aportan en nada, al contrario, es como un problema, un fenómeno que hace de lo severo
o lo importante que es el voto. Claro, perdón, pero me refería a que chácharas que hace para que los lleven a memes, hace que su fama vaya creciendo y aquello vaya a hacerlo, encabezar las estadísticas para ir y llevar un repunte, me refería a las estadísticas para llegar a ser presidente de la República en este periodo. Exacto, pero sería como un arma de doble filo, porque no Así te es, tomarían como un candidato serio, sino como así una es, burla. Y claro. eso es lo que tristemente genera y le gusta a la gente. Pero hay que tomar conciencia que las elecciones es algo muy importante. Nuestro voto puede cambiar el destino de nuestra nación. Compañera Nicole, ¿algo que quería contar? No, sí, todo lo que ustedes dijeron, compañeros, que también a través de, a veces la prensa saca noticias que no son, no son ciertas, ¿no? Y eso también daña la imagen de muchos candidatos que tienen el anhelo y que a lo mejor si quieren hacer algo para nuestro país, para la mejora de nuestro país, y nosotros como ciudadanos, empezamos a creer también aparentemente de fuentes confiables, pero muchas veces estas fuentes confiables están aliadas con otras fuentes que no son tan confiables. Y como sabemos, hoy en día las personas hacen todo por dinero, sin olvidar también los valores que son lo primordial. Eso nomás, compañeros. Sí, exacto. Bueno, creo que eso sería todo. Hay que aclarar que hay que diferenciar las noticias falsas con las verdaderas. Por eso siempre uno tiene que informarse en páginas que ya son verificadas, páginas seguras. Y eso, muchas gracias por la atención. Eso es todo. Eh, Seguimos informando de lo que trata con las candidaturas. Muchas gracias.